Vamos a conocer a los tres mentores más grandes de la humanidad. Estos se llaman Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres filósofos dejaron, cada uno a su manera, huellas en la civilización europea. A los filósofos aproximadamente de esta época se los llamaban muy comúnmente y a menudo presocráticos, tal razón por la que vivieron antes que Sócrates. Sin embargo, cabe recalcar que Demócrito murió un par de años después de Sócrates, pero gracias a su manera de pensar es que éste pertenece relativamente a la naturaleza presocrática. Agregando a esto que no marcamos únicamente una separación temporal con Sócrates, sino también de forma geográfica, ya que Sócrates fue el primer filósofo nacido en Atenas. Aproximadamente en el año 450 a.C., Atenas pasa a convertirse en el nuevo centro cultural del mundo griego. Asimismo, los filósofos fueron ante todo investigadores de la naturaleza. Por lo tanto, en Atenas el interés comenzó a centrarse en el ser humano y también a estudiar a este como sociedad. En Atenas se iba desarrollando una democracia con asamblea popular y tribunales de justicia. Una condición democrática era que el pueblo tenía que ser obligatoriamente enseñado, es decir, recibir algo necesario para que de esta forma pueda ser partícipe en el proceso de democratización. Por lo tanto, en Atenas algo muy esencial era dominar el arte de la retórica. Desde hace tiempos remotos ya en las colonias griegas en Atenas, se dio un gran grupo de profesores y filósofos que muchos los denominaron errantes. Estos se llaman a sí mismos sofistas, misma palabra que significa sabia o hábil. El pensamiento de los sofistas tenía algo muy semejante en relación a los filósofos presocráticos, puesto que ambos adoptaban una postura muy crítica ante los típicos mitos, algo un poco paradójico y ambiguo, ya que sin embargo los sofistas opinaban que aunque quizás existiera una respuesta a las preguntas filosóficas, los seres humanos no tendrían la capacidad suficiente de encontrar respuestas concisas en cuanto a los misterios de la naturaleza y del universo. A todo este punto de vista se le va a poner un nombre, y este nombre es el escepticismo. El conocimiento empieza en el asombro, yo solo sé que nada sé. Sócrates, 470 a 399 a.C. Fue un filósofo griego considerado como uno de los más grandes representantes de la filosofía universal. Fue maestro de Platón. Su objetivo principal era alcanzar la verdad a través de preguntas, por lo que fue acusado de haber corrompido a la juventud. Sócrates estaba en contra de los sofistas, puesto que a estos mismos solo les interesaba persuadir a las personas sin importar si así omitían la verdad. Es decir, a los sofistas solo les interesaba la retórica. No escribió ningún libro, se interesó mucho por los temas relacionados al ser humano. Se lo conoce gracias a su discípulo Platón, quien plasmó sus ideas, las ideas de Sócrates, a través de los diálogos. El método de Sócrates es la mayéutica, que es aquello para alcanzar la verdad a través de preguntas. Aquí es donde entra el estudio de la antropología, que es la ciencia que estudia al ser humano. Y finalmente Sócrates es obligado a beber cicuta, que es un veneno, cosa que lo lleva a su lecho de muerte. Pensar es el diálogo del alma consigo misma. Platón, de 427 a 347 a.C. Tenía 29 años cuando Sócrates, es decir, su maestro, fue obligado a tomar la copa de veneno, la cicuta. En ese entonces, Platón ya era discípulo de Sócrates desde hace mucho tiempo atrás. Para Platón, la muerte de Sócrates constituye una muy clara expresión del contraste que puede haber entre la situación fáctica de la sociedad y lo que es verdadero o ideal. La primera acción que tomó Platón como filósofo fue publicar el discurso en defensa de su maestro Sócrates. Cabe recalcar que este último en ningún momento escribió alguna obra o libro. En lo que se refiere a Platón, se cree que se han conservado todas sus obras principales, por ejemplo, una colección entera de cartas y 35 diálogos filosóficos. La conservación de estos escritos se debe en que gran parte gracias a que Platón fundó su propia escuela de filosofía en las afueras de Atenas. En la Academia de Platón se enseñaba filosofía, matemáticas e incluso gimnasia.
Además, cabe recalcar que Platón dominó el mundo occidental hasta el siglo XII. Sus obras más conocidas son como La República, El Banquete y La Apología de Sócrates. La obra República tiene como objetivo principal buscar la verdad. Asimismo, este constituyó el topos urano, que es el lugar de las esencias o de las almas. Para Platón no aprendemos las cosas, sino que las recordamos. Por último tenemos al mito de la caverna, que es aquel que nos muestra un claro ejemplo en cómo nosotros vemos la apariencia y las sombras. Aquí es donde entra la ideología y doctrina de Platón, ya que para él mismo el mayor grado de realidad es lo que pensamos con la razón. Además opinaba que absolutamente todo lo que vemos en la naturaleza no son más que reflejos del mundo real y del alma del ser humano. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Aristóteles de 384 a 322 a.C. fue alumno de la Academia de Platón durante 20 años. Provenía de Macedonia y llegó a la Academia de Platón cuando éste apenas tenía 61 años, hijo de un reconocido médico y científico. Un dato importante no es que solo fue el último gran filósofo griego, sino que también fue considerado el primer gran biólogo de Europa. Aristóteles está interesado en los cambios de la naturaleza, en lo que hoy es comúnmente conocido por procesos o evolución de la naturaleza. En la antigüedad se habla hasta de 170 títulos escritos por Aristóteles, de los cuales actualmente se han conservado lamentablemente solo 47. Los libros de Aristóteles son generalmente apuntes para lecciones, un dato muy curioso tomando en cuenta que en esa época la filosofía se caracterizaba principalmente por ser una actividad completamente oral. Aristóteles escribió sobre todas las ciencias. Asimismo, este rechaza la teoría de las ideas de su maestro Platón. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, que fue el rey de Macedonia que conquistó grandes tierras. Fundó el Liceo y cabe recalcar que se llama Liceo porque estaba cerca de los Campos Elíseos. Además, es considerado el padre fundador de la lógica y biología, que es el estudio de la vida. Este totalmente se opone a los moldes o a las ideas internas. Algo que a él le parece un poco incoherente son las ideas de su maestro Platón, en que la gallina sea anterior a la gallina, es decir, los moldes eternos. También se opone a que el mayor grado de realidad, que es con lo que pensamos, con la razón, para él el mayor grado de alcanzar la realidad y el conocimiento es a través de los sentidos. También se opone al mito de la caverna, al topos urano, a la esencia y al pensamiento sobre que no aprendemos las cosas, solo las recordamos. Algunos de los aportes que hizo este gran filósofo griego es que crea el realismo y el empirismo. Propone el hilemorfismo, tiene conocimientos empíricos, es decir, que para él el aprendizaje se hace mediante la experiencia, mediante los sentidos. Un ejemplo, ¿cómo sé que el fuego quema? Porque meto la mano y al momento de sentir ardor conozco esta sensación a través del tacto, es decir, mediante uno de los sentidos. Este mismo reconoce la diferencia de las cosas por su materia y prima, mas no por su esencia. Aquí entra el arete, que es la virtud y excelencia. Para él solo alcanzábamos la virtud y la excelencia a través del conocimiento mediante los sentidos. Está a favor de la teología, quiere decir que todo tiene una finalidad. Asimismo, él está a favor del motor inmóvil y de la eudaimonía, que eu significa bueno, daimon y espíritu, felicidad. Platón se basaba en el uso de la inteligencia, es decir, de la razón, mientras que Aristóteles se basaba en el uso de sus sentidos. Platón era un poeta creador de mitos, mientras tanto que los escritos de Aristóteles eran áridos y minuciosos, tales como una completa enciclopedia. Para Platón el mayor grado de realidad es lo que pensamos con la razón, pero para Aristóteles el mayor grado de realidad es lo que percibimos mediante los sentidos. Platón opina que absolutamente todo lo que vemos en la naturaleza son solo reflejos del mundo real y del alma del ser humano. No obstante, Aristóteles opina exactamente lo contrario. Para él lo que hay en el mundo real y en el alma del ser humano son solamente reflejos de la naturaleza.
Platón opina que todo es permanente y que siempre existió. De ahí la frase no aprendemos. Somos almas que solo venimos a la Tierra para recordar lo que una vez ya aprendimos. Mientras tanto que Aristóteles se interesa más bien por los cambios que tienen lugar en la naturaleza o en la evolución de la misma. Una vez que hemos hablado acerca de quiénes fueron estas tres grandes figuras filosóficas que marcaron nuestra vida, es momento de analizar sus doctrinas. Bien, tenemos a Sócrates con la mayéutica. A decir verdad, me parece un método muy efectivo intervenir indirectamente mediante preguntas, dar la libertad al ser humano de pensar por sí mismos, sembrar la semilla de la duda y dejar que ésta florezca. Luego tenemos a Platón, que prácticamente su doctrina se basaba en el lugar de las esencias. No aprendemos, solo recordamos. Pero aquí es donde surge un interrogante. Entonces, si no evolucionamos ni cambiamos, ¿el mundo tiene ya un propósito y avanza de acuerdo a este? O es decir, nacemos y tenemos un camino fijo marcado y ya. Por último, tenemos a Aristóteles con amplias ideas acerca del cambio, aunque si tomamos en cuenta son casi como 60 o 70 años de diferencia en comparación a Sócrates. Yo creo que la evolución y el proceso de cambio es algo que actualmente necesitamos. Separando la razón si surge algo, nosotros no podemos estancarnos, debemos estar en constante movimiento y avanzar con el mismo. Yo creo que la vida misma es así. Y algo que tienen en común los tres filósofos es que todo filósofo está en busca de la verdad o de la creación, de dónde surgimos, qué es el todo o si el todo es la falta de nada o viceversa. Son doctrinas filosóficas. Por ejemplo, en el caso de Sócrates, que se conoce todo sobre su vida a través de Platón. Sin embargo, no podemos estar completamente seguros de que las palabras que Platón pone en la boca de Sócrates fueron verdaderamente pronunciadas por Sócrates. La verdad es que resulta un poco difícil separar entre lo que era la doctrina de Sócrates y las palabras del propio Platón. He aquí un ejemplo o un problema también muy similar a este, y es uno de los más conocidos. Puede ser el caso de Jesucristo. No podemos estar seguros de que el Jesucristo real e histórico dijera verdaderamente lo que según la Biblia está escrito por su discípulo Mateo o Lucas. Si bien hablamos de las creencias, considero que todos, absolutamente todos, que nacemos bajo unas líneas de religión, nos dan un límite en la forma de nosotros cómo vemos las cosas. Desde pequeños nos enseñan a persignarnos, nos bautizan, nos dicen lo que debemos cumplir, los mandamientos de la iglesia. Sin embargo, son cosas que nosotros en ningún momento de nuestra vida hemos elegido seguir o creer. En el mundo hay un sin número de doctrinas, creencias e ideologías, no importa cómo las vemos. Hay tanto el cristianismo, el hinduismo, el islamismo, sijismo, como también existe el agnosticismo, ya sea el neoliberal, liberal, socialista, ilustrado, incluso el postmoderno, no importa. Nos limitan incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Aquí se puede tomar algo metafórico y, bueno, muy metafórico el mito de las cavernas. Un ejemplo es que al ser católico y al estar en un colegio católico nos enseñan desde pequeños, desde que tenemos memoria, los mandamientos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Y asimismo los evangelios. Sin embargo, no nos permiten ver más allá de estos. Desde pequeños tomamos la práctica de la religión como una materia más. No obstante, nos limitan a leer textos muy conocidos que critican bastante la religión, como los de Paul Heinrich o incluso Friedrich Nietzsche o el muy conocido pintor Leonardo da Vinci, que pese a que la mayoría de sus obras se hacían ver de carácter religioso, este no era al 100% partidario de la Iglesia Católica. Incluso en una de sus obras más conocidas, que es La Última Cena, hay algo muy relevante y muy curioso, es que este mismo no pinta, no hay copas de vino en la mesa, contradiciendo así la creencia del consumo de pan y del vino para simbolizar el cuerpo y la sangre de Cristo.
Asimismo, no pintó ni la hostia ni el cáliz sagrado que supuestamente instauró Jesús como Eucaristía, y ni hablar de su cuadro de la Virgen de las Rocas, que no representa ningún episodio de los evangelios, por lo que puede estar más bien sujeto a muchas interpretaciones. Incluso se ha logrado demostrar y descubrir que hay un mensaje oculto en este mismo, ya que en un lado de este dibujo se encuentra un perro con correa, que este puede simbolizar la alta corrupción del papado en esa época y una crítica muy directa y fuerte hacia la Inquisición.